¿Qué tal, amigos? Nuevamente les saluda su amigo y hermano Antonio García Hernández en este su canal Estudiando el Verbo. Queremos agradecerles por su presencia en esta hora, a todos aquellos que vienen estudiando junto conmigo el programa de Escuela Sabática de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y hoy en día vamos a estudiar la lección número 4 para el 24 de abril del año 2021, que lleva por título Un pacto eterno. Así que quiero pedirles que tengan a la mano sus Biblias, que tengan a la mano la palabra de Dios, porque vamos a estar utilizando mucho este libro de libros. Así que antes de iniciar, como siempre, quiero invitarles para que juntos podamos tener una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos por el regalo de este día, por la vida, y porque tú nos has cuidado hasta aquí. Tus santos ángeles han acampado a nuestro alrededor y nos han librado de muchos peligros. Queremos, Padre eterno, reconocer que solamente tu presencia y tu poder pueden lograr todo esto. Tú nos has bendecido, Padre eterno, con el alimento, con el techo, inclusive con la lluvia que ya en estos días se está viendo. Y queremos agradecerte por todo, Padre eterno. Queremos pedirte humildemente que tu Espíritu Santo nos guíe en esta lección número 4, titulada El Pacto Eterno, para que podamos entender y comprender cada una de las cosas, cada uno de los aspectos que tienen este pacto que tú hiciste ahora con Abraham. Gracias, Padre eterno, por escucharnos. Dirígenos, que tu Espíritu Santo se pueda mover libremente. Perdona nuestros pecados, porque en Cristo Jesús te los suplicamos humildemente. Amén. El pacto eterno. Y el versículo de memoria el Señor Dios le dice a Abraham: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Dice ahí en Génesis 17:7. Quiero invitarles para que abran sus Biblias y vayamos a esa cita. Génesis 17:7. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? En Génesis 17:7. Vamos a abrir nuestra Biblia, que se escuche cómo estamos buscando esa cita. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? La versión que utilicé hace un rato, antes de abrir mi Biblia, es la nueva versión internacional, ¿verdad? Y la versión que tengo yo aquí en mis manos es la Reina Valera contemporánea, una versión más un poquito más antigua. No tanto, pero sí. Miren lo que dice la palabra: estableceré mi pacto contigo. Y la versión internacional dice entre mí y ti. Pero
Una mejor traducción es esta: estableceré mi pacto contigo y con tus descendientes. La Nueva Versión Internacional dice, después de ti, en sus generaciones, ¿verdad? Está más clara mi versión Reina Valera contemporánea, ¿sí? Y dice, será un pacto perpetuo, ¿verdad? Será un pacto perpetuo, y yo seré tu Dios y él de tu descendencia. Interesante, ¿no? Interesante cómo Dios busca al hombre, busca a Abraham y le ofrece una bendición muy grande: ser su Dios, ¿verdad? Por pacto perpetuo. No solamente de él, sino también de sus descendientes, ¿verdad? Dice, y yo seré tu Dios y el de tu descendencia. Es interesante porque Dios es el que propone. Entonces, al igual que con Noé, Dios llamó a Abraham a una relación de pacto especial que tenía muchos de los parámetros que el pacto de Dios hizo con Noé. Sin embargo, a través del pacto de Abraham, Dios estableció las bases para el pacto de salvación con toda la humanidad. Esa es la grande diferencia. Al menos toda la humanidad que será salva. Disculpen, ya desde algunas semanas tengo tos, pero es mi deseo seguir estudiando junto con ustedes la lección de escuela sabática, ¿verdad? Entonces, en esa introducción, ¿sí?, el pacto que Dios ofrece a Abraham establece las bases para el pacto de salvación con toda la humanidad, al menos toda la humanidad que será salva. ¿Qué significa esto? Significa que quizás muchos ignoren, muchos rechacen la justicia divina, la misericordia y la gracia divina, y eso no nos debe de sorprender, pues muchos hoy en día andan como en los tiempos de Noé, comiendo y bebiéndose y dándose en casamiento. Miren lo que dice Elena G. de White en sus notas de escuela sabática, ahí en su libro, haciendo referencia ahí en su libro Primeros Escritos, página 149, dice: el cielo se entristeció al comprender que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios iba a poblarse de mortales condenados a la miseria, a la enfermedad y la muerte, sin remisión para el ofensor. Toda la familia de Adán debía morir. Y miren lo que dice Elena G. de White en una visión que ella tiene, ¿verdad?, como profeta del Señor, como una mujer muy especial para Dios. Dice: vi al amable Jesús y contemplé una expresión de simpatía y tristeza en su semblante. Luego vi acercarse a la deslumbradora luz que envolvía al Padre. La ansiedad de los ángeles parecía muy viva mientras Jesús estaba conversando con su Padre. 3 veces quedó envuelto por la esplendente luz que rodeaba al Padre.
La tercera vez salió junto al Padre y fue posible ver su persona. Su semblante era tranquilo, exento de perplejidad y duda, y resplandecía de amor y benevolencia inefables. Dijo entonces a los ángeles que se había hallado un medio para salvar al pueblo perdido, que había estado intercediendo con su Padre y que había ofrecido dar su vida como rescate y cargar él mismo con la sentencia de muerte a fin de que por su intervención pudiesen los hombres encontrar perdón, para que por los méritos de la sangre y la obediencia de él a la ley de Dios, ellos obtuviesen un favor del Padre y volviesen al hermoso huerto para comer del fruto del árbol de la vida. Entonces, Elena G. de White nos presenta una visión de lo que tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo habían tenido una reunión con el propósito de ver la suerte que correría la humanidad una vez que el pecado entró a sus vidas. Ahora, ¿qué es un pacto? ¿Qué entendemos como pacto? Un pacto, sin duda, es un contrato entre dos partes. Y el pacto eterno es un pacto entre Dios y el hombre. Dios y el hombre. Nuevamente aquí quiero hacer énfasis en la forma que me refiero al hombre, en vez de utilizar la palabra humanidad, con el propósito de no pretender manejar el concepto de diversidad de género. No porque yo sea homofóbico de ninguna manera, ¿verdad? Porque no tengo esa prerrogativa de poder juzgar yo a un ser humano, porque Cristo murió por cada uno de los seres que estamos en este planeta. Ahora, con respecto al pacto, aunque en ocasiones se ratificó con personas individuales como Noé, Abraham, Isaac y Jacob, en el pacto o contrato se hacen constar los nombres de los que lo suscriben. Por eso es importante conocer el nombre de los que firman el contrato. También es importante conocer los términos del contrato y las obligaciones que cada parte contrae al final. Cada uno de nosotros ya hemos quizá alguna vez firmado un contrato de compra-venta de un terreno, ¿verdad? Vemos ahí algunas cláusulas, algunas condiciones, pero también vemos los nombres quien llevan a cabo ese contrato. En el caso del pacto eterno, vamos a ver el nombre de Dios, el nombre del hombre, y en sí los aspectos del pacto, es decir, las etapas y las obligaciones, o las cláusulas. Entonces,
En primer lugar vamos a ver el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Quiero invitarles para que vayamos rápidamente al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14. ¿Cuál es el nombre del Eterno? De antemano les pido una disculpa porque quizá voy a estar con la molestia de la garganta en todo este tiempo, pero vamos a seguir adelante con la ayuda de Dios. Es Éxodo 3:14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios le respondió a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. ¿Ah? Me ha enviado a ustedes. Dice: yo soy el que soy. Y añadió: a los hijos de Israel tú les dirás: yo soy, me ha enviado a ustedes. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa yo soy? Yo soy es el nombre personal de Dios. En hebreo está compuesto por 4 letras: Yahvé, que se transliteran como Jehová o Yahvé, como ya lo dije, aunque se desconoce su pronunciación exacta. ¿Verdad? El apóstol Juan lo traduce como el que es, el que era y el que ha de venir. Vamos rápidamente a Apocalipsis 1:4. Apocalipsis 1:4. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Apocalipsis 1:4. Miren lo que dice la palabra. Yo, Juan, me dirijo a las 7 iglesias que están en Asia. Que la gracia y la paz estén con ustedes de parte del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están ante su trono. Entonces el apóstol Juan traduce al yo soy como el que es, el que era y el que ha de venir, es decir, el eterno. ¿Sí? Eso significa el que es, el que era y el que ha de venir, el eterno. El nombre de Dios refleja su autoexistencia, su eternidad y su dominio. Hay una cita que siempre yo contemplo, ¿sí? Y que se encuentra ahí en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, que es muy importante que tengamos nosotros en cuenta siempre. Es Juan 17, versículo 3. ¿Cuál es el propósito de citar lo que dice Jesús en este versículo? El propósito es de que nosotros, entre más conozcamos a Dios, más conoceremos su carácter, su misericordia y su amor para con nosotros. ¿Verdad? ¿Por qué es importante esto? Porque está también en juego la vida eterna. Miren lo que dice el apóstol Juan, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. ¿Qué cosa? Que te conozcan a ti. Es importante conocer a Dios, muy importante, ¿verdad? ¿Y a quién más? Dice, bueno, como único Dios verdadero, dice Jesús, como el único Dios verdadero. Dice, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Verdad? Es muy importantísimo conocer al Padre, pero también es muy importantísimo conocer a nuestro Salvador. ¿Verdad? Ambos son eternos. ¿Verdad? El nombre de Dios refleja su autoexistencia, su eternidad, su dominio de la historia. Moisés usa este nombre al relatar la primera ocasión en que Dios entabla conversación con Abraham. Vamos rápidamente a Génesis
15:7. Tengan a la mano su Biblia, porque es muy importante que chequemos cada una de estas citas. Génesis 15:7. ¿Qué dice la palabra de Dios? El Señor les dijo: yo soy el Señor, yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como herencia. Ya el Eterno, Yahvé o Yahweh, se le había aparecido a Abraham algunas veces, y la lección de esta semana nos invita a conocer el nombre de Dios, nos invita a conocer más a Dios y su significado para poder confiar plenamente en Él. ¿Cuál es el propósito de conocer más a Dios? Confiar más plenamente en Él. Quiero invitarles para que vayamos al libro de Salmos. Quiero invitarles para que vayamos al capítulo 9, al versículo 10. Salmos 9:10. ¿Qué dice la palabra de Dios? En ti confían los que conocen tu nombre. ¿Cómo es eso? Si no conocemos a Dios, ¿podemos confiar en Él? No. Pero aquí la palabra es clara. Dice que necesitamos conocer, no solamente saber de su existencia, ¿verdad?, sino también de su nombre. Porque tú, Señor, proteges a los que te buscan. Esto es interesante, muy interesante. ¿Por qué? Y muy importante, porque dependemos mucho de Dios para poder librarnos de todo peligro. Quiero invitarles para que vayamos nuevamente ahí mismo al libro de Salmos, pero ahora al capítulo 91, versículo 14. Dice: yo lo pondré a salvo porque Él me ama, lo enalteceré porque Él conoce mi nombre. Si se está preguntando si Dios nos conoce a nosotros, nos conoce a nosotros. Él nos conoce a nosotros. Entonces nosotros también debemos conocer a Dios. ¿Qué dice el apóstol Juan? Y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Vamos a pasar. Quiero, si me lo permiten, leerles una cita de Elena G. de White, que se encuentra en un matinal del 6 de enero, en su matinal llamado A fin de conocerte. Dice: yo soy significa una presencia eterna. El pasado, el presente y el futuro son iguales para Dios. Él ve los acontecimientos más remotos de la historia pasada y el futuro lejano con una visión tan clara como nosotros vemos las cosas que suceden diariamente. No sabemos lo que está delante de nosotros, y si lo supiéramos no contribuiría a nuestro bienestar eterno. Dios nos da una oportunidad de ejercitar la fe y confiar en el gran yo soy. Ese es el nombre de Dios, el yo soy, que significa el que es, el que era y el que ha de venir. Dice el apóstol Juan, es el eterno. Ahora, quiero invitarles para que sigamos viendo el nombre de Dios. En la versión nueva internacional, miren lo que dice ahí en Éxodo 6:3. Me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso.
el Shaddai, Dios Todopoderoso, ¿verdad? Vamos a checar la versión que tengo yo, la Reina Valera contemporánea, a ver si hay alguna diferencia entre esto, ¿verdad? Miren lo que dice: me aparecía Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente, que significa todopoderoso, pero con el nombre del Señor no me di a conocer a ellos. Es interesante esta parte, ¿no? Porque la Nueva Versión Internacional no como que recorta esa parte. Dice: me aparecía Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente. Hasta ahí está bien, ¿verdad? Dice: pero con el nombre del Señor no me di a conocer a ellos, ¿verdad? El Shaddai. Al ratificar su pacto, Dios se presentó a Abraham como Dios Todopoderoso, el Shaddai, ¿verdad? Según Génesis 17:1, ¿verdad? Miren lo que dice: Abraham tenía 99 años de edad cuando el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios. Noten que dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda siempre delante de mí y sé perfecto. Y debido a la debilidad y fragilidad humana, Abraham no podía tener descendencia. Sin embargo, el Todopoderoso tenía poder más que suficiente para lograrlo. ¿Cuál era el problema de Abraham? El problema de Abraham era de que no tenía heredero, ¿verdad? No tenía heredero. Pero para Dios, como dice la palabra, no hay nada imposible, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo 6. Dice: yo haré que te multipliques en gran manera, de ti saldrán naciones y reyes. Yo pregunto, ¿esto se cumplió? Sin duda se cumplió, porque Dios nunca promete algo que no va a cumplir, ¿verdad? Cuando Dios hace un pacto, es más fácil que el ser humano no lo cumpla a que Dios lo haga. Entonces Isaac bendijo a Jacob en el nombre del Shaddai, ¿verdad? En el nombre del Shaddai, según Génesis 28:3. Dice: que el Dios omnipotente te bendiga y haga que tú te reproduzcas y te multipliques hasta que seas un gran conjunto de pueblos. Y Dios mismo se apareció a Jacob bajo el nombre de ¿cómo? Vayamos a Génesis 35:11. Mire lo que dice la palabra. Y Dios también le dijo a Jacob: yo soy el Dios omnipotente, reprodúcete y multiplícate, de ti saldrá una nación y reyes y un conjunto de naciones, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios es todopoderoso, para Él no hay imposibles. Jacob usó repetidas veces el nombre de Shaddai para otorgar bendición, ¿verdad? Quiero invitarles para que vayamos a Génesis 43, 14. Génesis 43, 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el Dios omnipotente, fíjense, haga que ese hombre se compadezca de ustedes y les devuelva a su otro hermano y también a Benjamín. Y si he de quedarme sin hijos, pues sin hijos me quedaré, ¿verdad? También en el
capítulo 48, capítulo 48, versículo 3. Y le dijo José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. A partir de la generación de Abraham, a partir de Abraham y sus generaciones, al Dios Todopoderoso le nombraban el Shaddai, el omnipotente, el Dios omnipotente, es decir, el Dios Todopoderoso. ¿Verdad? Si vamos nosotros también a Génesis 49, 25, miren lo que dice: ante el Dios de tu Padre que te ayudará, ante el Dios omnipotente que te bendecirá con bendiciones de los altos cielos, con bendiciones del abismo profundo y con bendiciones de los pechos y del vientre. ¿Verdad? Toda la confianza, toda la fe estaba en el Shaddai, en el omnipotente, en el Dios todopoderoso. Dios no solo es todopoderoso, Dios no es solamente todo omnipotente, sino que posee riquezas inagotables, riquezas que está dispuesto a otorgar a quienes las busquen con fe y obediencia. ¿Será cierto esto? Vamos ahora allá al Nuevo Testamento, a ver qué nos dice el apóstol Pablo. Filipenses 4:19. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, cómo está escrito. Dice: así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí ya entra una persona más, ¿verdad? Ya todo es por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Queremos nosotros bendiciones, pidámoslas entonces en el nombre de Cristo Jesús al Shaddai, al Dios Todopoderoso. El comentario bíblico adventista, al referirse al yo soy, el Dios Todopoderoso, miren lo que dice. Este nombre de Dios, el Shaddai, se encuentra únicamente en los libros de Génesis y Job 6 veces en el primero y 31 veces en el segundo. Esta es una de las muchas indicaciones que el autor de ambos libros fue la misma persona. El origen y significado de la palabra Shaddai son inciertos, pero la traducción de Todopoderoso con toda probabilidad es la más aproximadamente correcta, de acuerdo a Isaías 13:6 y Joel 1:15. Este nombre fue bien elegido en vista de la nueva promesa que Dios estaba por hacerle a Abraham. Habían pasado 24 años desde que Abraham entró en la tierra de Canaán, de acuerdo a Génesis 12:4. Durante los primeros 10 años Dios le había prometido repetidas veces un hijo a Abraham, hasta que éste tomó las cosas en sus propias manos. Se unió con Agar y engendró a Ismael. Desde el nacimiento de Ismael no se registra que hubiera recibido ninguna otra revelación divina, y parece que Abraham pensaba que Ismael era el cumplimiento de las promesas de Dios, de acuerdo a Génesis 17:17 y Génesis 17:18. Estando listo ahora para renovar su promesa a Abraham, Dios lo encontró algo escéptico. Por esta razón Dios se presentó como el Dios Todopoderoso. En otras palabras, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Verdad? Le contesta tanto a Abraham como a Sara, ¿verdad? Para el cual sería imposible, sin importar cuán difícil pareciera a los hombres, ¿verdad? Cuán difícil. Vamos ahora a ver la parte que corresponde al nombre del hombre, en este caso Abraham, ¿verdad? Génesis 17:5
Dios le anuncia a Abraham que ya no se llamaría de esa forma. En Génesis 17:5, miren lo que dice el Señor. ¿Cómo es eso, verdad? Una vez que nosotros hemos aceptado a Dios como Salvador, como nuestro Dios Todopoderoso, Dios nos cambia el nombre. Miren lo que dice Génesis 17:5. Dice: tu nombre ya no será Abraham, sino que ahora te llamarás Abraham, porque te he puesto como padre de muchísima gente. Al igual que el nombre de Dios refleja su carácter, también los nombres de las personas en el antiguo Oriente reflejaban su carácter. Cuando ocurría algo significativo en la vida de las personas, estas podían cambiar de nombre, ¿verdad? Por ejemplo, en Génesis 32:28 tenemos al hijo de Isaías, Jacob, que después que luchó contra Dios, ya no se llamó Jacob, sino Israel, ¿verdad? En Génesis 41:45 tenemos a José, ¿verdad? Ya no se llama, ya como estuvo en Egipto, ya no se llamaba José, sino se llamaba Sabnat Panea, que quiere decir revelador del oculto, ¿verdad? Dios le había dado ese don de revelar el futuro a través de los sueños. Por eso ahí en Egipto le pusieron Sabnat Panea, que quiere decir revelador de sueños. En el caso de Noemí, en Ruth 1:20, ahora Noemí se llamaría Mara, que quiere decir amargura. Y en Daniel 1:7 notemos también cómo, de acuerdo a las costumbres y significados que tenían los nombres allá en Babilonia, Daniel ya no se llamaba Daniel, sino Belsasar, que significa Bel proteja su vida. Bel proteja su vida. Cuando Dios cambió el nombre de Abraham por el de Abraham, realza el cumplimiento de las promesas del pacto. A partir de ese momento sería conocido como el padre de una multitud. De esta manera queda fortalecida la fe de Abraham. Esto nos ayuda a entender la razón por la cual Dios nos cambia de nombre. ¿Por qué? Porque de acuerdo al pacto, ¿sí?, a las promesas de Dios, ¿sí?, cada uno de nosotros podemos realizar obras para el Señor, ¿verdad?, con su ayuda, ¿verdad? Vamos a ver las etapas del pacto. Para ello quiero invitarles a que vayamos a Génesis, capítulo 12, versículo 1. Nuevamente les pido una disculpa por esta tos que tengo, ¿verdad? Pero me interesa que la lección quede para esta semana. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pero el Señor le ha dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es interesante, ¿verdad? El pacto de Dios con Abraham fue confirmado en 3 etapas con 3 partes cada una.
en Génesis 2, 1 al 3, ¿verdad? Acercamiento, ¿verdad? Vamos a Génesis 12, del 1 al 3. Ya leímos el número 1. Leamos el versículo 2. Y yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Serás bendición. En primer lugar, la primera etapa consiste en que Abraham tendría que irse de esa tierra, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice Génesis 12: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, ¿verdad? Y en tercer lugar, Dios hace una promesa, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 2: yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y esto es importante para Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham tenía 85 años y aún no tenía un heredero, ¿verdad? Y cuando Dios hace el pacto con él, pues se queda sorprendido porque dice: bueno, ¿cómo es que dices que yo seré bendecido? ¿Cómo dices tú que seré o que harás de mí una nación grande? ¿Verdad? Si ni siquiera tengo un heredero. Pero Dios entonces, en esas tres etapas, sí, promete que le bendecirá. ¿Qué es lo que más quería Abraham? Un heredero, un hijo. Ahora, podemos ver también ahí en Génesis 15, del 1 al 21, cómo nuevamente es Jehová el que se acerca y da una orden. Y nuevamente le dice ahí en Génesis del 1 al 21: tráeme una becerra. Pero también le dice esa vez, cuando se le aparece nuevamente: a tu descendencia daré esta tierra. Ya en el capítulo 17 pasa de igual forma. Nuevamente Dios se le aparece. Vamos rápidamente a Génesis 17. Dice: Abraham tenía 99 años de edad cuando el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda siempre delante de mí y sé perfecto. ¿Cuál es el siguiente paso de esa etapa del pacto? Le da una orden. Esa orden consiste en que todo varón que está en su medio debe ser circuncidado, como una señal de su fe y de su lealtad. ¿Verdad? Ahora, y finalmente también en este mismo capítulo le promete que le dará la tierra en que él mora. ¿Verdad? Y lo confirma cuando le dice ahí en el versículo 7 del capítulo 7 de Génesis: estableceré mi pacto contigo y con tus descendientes. Será un pacto perpetuo y yo seré tu Dios y el de tu descendencia. ¿Verdad? Ahora, aunque el pacto fue concertado con Abraham y su descendencia,
noten esto que es muy importante, no solamente para ese entonces el pueblo de la descendencia de Abraham, sino también hay una realidad que involucra a todo el mundo, ¿verdad? A todo el mundo. Quiero invitarles para que vayamos a Gálatas 3:16. Gálatas 3:16 para confirmar esto que dice la lección y que el apóstol Pablo nos confirma. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente, es decir, a su descendencia. No dice y a las simientes, como si hablara de muchos, sino y a tu simientes como de uno, que es en Cristo. Nosotros como cristianos también tenemos esa promesa, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Como cristianos tenemos esa promesa. No dice y a las simientes, como si hablara de muchos, sino a ti y a tu simiente como de uno, ¿verdad? Esto lo confirma ahí en Génesis 17, 12:17, vamos rápidamente. Génesis 12:17. ¿Qué dice la palabra? Y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: y a tu descendencia le daré esta tierra. Ahora, esas son las etapas del pacto. Ahora, dentro de las etapas del pacto, dentro de un contrato, dentro de un pacto, hay obligaciones, ¿verdad? Quiero invitarles para que vayamos a Génesis 18:19. Génesis 18:19. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Yo sé que Él ordenará a sus hijos y a sus descendientes que sigan el camino del Señor y que sean justos y rectos, para que el Señor cumpla en Abraham su promesa. Para que el Señor cumpla en Abraham su promesa. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. La traducción, la nueva versión internacional, no es muy clara, pero en el caso de la versión Reina Valera contemporánea es más clara, ¿verdad? Porque dice: yo sé que Él ordenará a sus hijos y a sus descendientes, ¿verdad?, que sigan el camino del Señor y que sean justos, ¿verdad?, y rectos, para que se cumpla en Abraham su promesa. Dios había hecho una promesa a Abraham y a su descendencia, en este caso a Isaac, ¿verdad?, y a Jacob, ¿verdad? Así que, y todos aquellos que descienden de Isaac y Jacob, o de Abraham, ¿sí?, como el Señor, ¿verdad?, tienen esa promesa y también esa obligación, ¿verdad? Aunque el pacto es un pacto de gracia, donde Dios toma la iniciativa y ofrece hacer por el hombre lo que éste es incapaz de hacer, no es un pacto unilateral. Quien entra en pacto con Dios debe hacer su parte para permitir que Dios
pueda cumplir la suya. Al desobedecer a Dios, sin duda el pacto queda roto. Pero no nos equivoquemos. Dios no nos salva porque obedezcamos. Él nos salva por gracia, de acuerdo a lo que dice Pablo ahí en Efesios 2:8. Pero espera una respuesta de amor y fe que queda reflejada en la obediencia a su ley, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Quiero invitarles para que vayamos a Santiago 2:17. Santiago 2:17. Es importante esta parte porque pues casi todos toda la iglesia cristiana tiene la idea de que somos salvos por la gracia. Y eso es cierto, ¿sí? Es decir, pero aquí el problema es que muchos piensan que ya no necesitamos hacer nada, que podemos portarnos como querramos, al fin que la salvación ya la tenemos asegurada. Eso no es cierto. Miren lo que dice el apóstol Santiago, que por cierto era el hermano de Jesús. Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. Es interesante esto, ¿no? Mientras el apóstol Pablo dice que al hablar acerca de la ley, que ahora somos salvos por la gracia de Dios, ¿verdad? El apóstol Santiago complementa esta doctrina acerca de la fe y la confianza, que es muy importante para nuestra salvación, en la que incluye no solamente la fe, sino el amor. El amor, ¿sí? No solamente la fe, sino el amor que tenemos a Dios. Y por ese amor, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Pues lo que dice el apóstol Santiago. Lo mismo sucede con la fe. Dice, si no tiene obras, está muerta. Es decir, la fe necesita reflejar lo que en verdad somos. ¿Cómo? A través de cada acción, de cada obra que hagamos. Por eso el apóstol Pablo dice que no nos cansemos de hacer el bien, ¿verdad? Y el versículo 18, miren lo que dice. Pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces, dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿verdad? Por mis obras. Debemos de notar la diferencia aquí. Hay obligaciones en este pacto. La obediencia es el medio por el que Dios puede cumplir las promesas de su pacto con nosotros. Si nosotros no obedecemos, cuando se dice que no nos cansemos de hacer el bien, pues entonces no estamos cumpliendo con las obligaciones de ese pacto. Ahora, en el caso de Abraham, Dios le mandó que se circuncidara todos los que estaban en su medio. Miren lo que dice Génesis 17:11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Todos los varones que estaban en su medio tenían que hacer esto, los esclavos, los descendientes de Abraham, todo varón que estaba a un lado de Abraham. ¿Qué fin tenía la circuncisión como señal del pacto? Distinguir la descendencia de los gentiles, ¿verdad? Aunque el apóstol Pablo aclara muy
muy puntual acerca de esto, de la circuncisión. Ahora ya en el nuevo pacto tenemos que entender que en ese tiempo Dios tenía un propósito muy claro, ¿verdad? Para esto quiero invitarles para que vayamos a Efesios capítulo 2 versículo 11 rápidamente, porque ya el tiempo ya nos ganó ahora sí completamente. Efesios 2:11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: por lo tanto, ustedes que por nacimiento no son judíos y que son llamados incircuncisos, por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, deben recordar esto. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Vivíamos sin Dios y sin esperanza. Entonces, ahora que ya conocemos a Cristo, ¿verdad? Y que ahora tenemos a un Dios omnipotente y tenemos esperanza, ¿verdad?, en la salvación en Cristo Jesús, también tenemos que distinguirnos entre los que son del mundo y los que ahora somos de Cristo. Ahora, Génesis 17:11 nos habla de perpetuar el recuerdo del pacto, ¿verdad? Fomentar la pureza moral, representar la justificación por la fe, de acuerdo a Romanos 4:11. Vamos rápidamente. Romanos 4:11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: entonces Abraham fue circuncidado como señal, como sello de la justicia por la fe que tuvo antes de ser circuncidado. De esta manera, Abraham es padre de todos los creyentes que no están circuncidados, a fin de que también a ellos la fe se les tome en cuenta como justicia. ¿Cuál es la condición para que nosotros podamos ser justificados de la misma manera que Abraham, aunque no seamos circuncidados? Creer, ¿verdad? Creer en Dios, en el Dios Todopoderoso, ¿verdad?, para que nos sea tomado como justicia. Si Dios nos da una orden y la obedecemos, ¿verdad?, por fe, porque confiamos en Dios, entonces se nos va a considerar como justicia. Ahora, Romanos 2:29, miren lo que dice: el verdadero judío lo es en su interior, y la circuncisión no es la literal, sino la espiritual, ¿verdad?, la del corazón. El que es judío de manera es aprobado, no por los hombres, sino por Dios. Entonces, nosotros, una manera de poder ser considerados circuncidados espiritualmente es que nosotros obedezcamos y amemos a Dios de todo corazón. Esa es la diferencia. Ahora nosotros tenemos otro rito, otro ordenamiento que tenemos que considerar como creyentes en Cristo Jesús. Es el bautismo,
Quiero invitarles para que vayamos a Colosenses 2:11. Colosenses 2:11. ¿Qué dice la palabra de Dios? En él ustedes fueron también circuncidados. Pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que se nos hace en Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Versículo 12. Cuando ustedes fueron bautizados, también fueron sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitados con Él por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Ahora nosotros, en vez de circuncidarnos literalmente, ahora prefiguramos ese rito a través del bautismo cristiano, ¿verdad? A través del bautismo cristiano, que es por inmersión. ¿Por qué ya no es más una señal del pacto? A través del tiempo esta señal llegó a interpretarse como un medio de salvación, perdiendo su significado, ¿verdad? Hay una discusión entre Pablo y los que eran de la circuncisión, es decir, los que todavía creían que eran las obras las que nos salvaban y no era Cristo Jesús, ¿verdad? En Jesús es reemplazado por la fe que obra por el amor, la nueva creación y guardar los mandamientos, ¿verdad? Quiero invitarles para que vayamos rápidamente a Gálatas 5:6 para que podamos aclarar un poquito esto. Esto tiene mucho más profundidad, pero por cuestiones del tiempo solamente lo estamos viendo como una especie de repaso. ¿Qué es Génesis 5:6? Porque en Cristo Jesús nada vale la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor, ¿verdad? Al 6:15. Porque en Cristo Jesús nada vale la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Por eso Jesús dice allí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, cuando fue Nicodemo a visitarle, le respondió: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿verdad? Y en el versículo 5 dice: de cierto digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Notan ustedes la diferencia? Y rápidamente vamos a 1 Corintios 7, 18 y 19. Interesante esta parte de las obligaciones del pacto eterno. ¿Qué dice la palabra de Dios? 1 Corintios 7, 18 y 19. ¿Fue alguno llamado cuando ya estaba circuncidado? Dice el apóstol Pablo, que se quede circuncidado. ¿Fue alguno llamado sin haber sido circuncidado? Que no se circuncide. Lo que importa es obedecer. ¿Cómo? Lo que importa es obedecer los mandamientos de Dios y no el estar o no circuncidado. En tiempos de Abraham fueron circuncidados todos los que estaban en el medio de Abraham, en su círculo de influencia, ¿sí? Como una señal del pacto entre Dios y él y toda su descendencia. Pero ahora nosotros, a través del bautismo, prefiguramos ese rito, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo ahí en Colosenses 2:11 y 12, ¿verdad? Y que confirma aquí en 1 Corintios 7, 18 al 19. ¿Qué dice el apóstol Pablo?
dice que ya no importa eso de la circuncisión, ¿verdad? Sino lo que importa es obedecer, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y no el estar o no circuncidado. Sí, cada uno debe permanecer en la condición en que estaba cuando fue llamado. Y sigue aclarando, fuiste llamado cuando aún eras esclavo, no te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de liberarte, debes aprovecharla, ¿verdad? Porque el que era esclavo, cuando el Señor lo llamó, es libre en el Señor. ¿De qué tipo de esclavitud está hablando Pablo? De la esclavitud del pecado, ¿verdad? Finalmente, termino con una cita del don profético que se encuentra en la persona de Elena G. de White en su libro Camino a Cristo, página 60. Cuando el principio del amor es implantado en el corazón. ¿Cómo? Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Interesante, ¿no? Sí, sí. Cuando el hombre es renovado a la imagen de lo que creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. ¿Verdad? ¿Por qué? Es importante aclarar esto, porque a veces pensamos, bueno, si Dios ya puso sus leyes en mi corazón y en mi mente, están escritas, ¿cómo es que sigo yo transgrediendo su ley? ¿Verdad? Porque no estamos considerando, ¿verdad? No estamos considerando lo que dice Jesús, ¿verdad? Ahí nuevamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, ¿verdad? No lo estamos considerando. Es lo mismo que dice Elena G. de White. Dice Jesús ahí en el capítulo 3, versículo 3 del Evangelio de Juan. Jesús le responde, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora leemos lo que dice Elena G. Cuando el principio de amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado, ¿verdad? Es decir, cuando el hombre nace de nuevo, ¿verdad? A la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. En otras palabras, lo que dice Jesús, ¿verdad? De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5. De cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu, es decir, el que no muere en el rito del bautismo, al sumergirse, el que no muere y al salir nace como nueva persona, ¿verdad? No puede entrar al reino de Dios, ¿verdad? Necesitamos nosotros en el bautismo creer por fe que así como murió Cristo en la cruz, así nosotros morimos también en el agua al sumergirnos, y al salir salimos ya como nuevas personas, ¿verdad? Aquí se cumple lo que dice Jesús, ¿verdad? Que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿verdad? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado, ¿verdad? Todo lo demás, pues no es en vano, ¿no? Estamos construyendo, ¿sí? En arena nuestra fe y nuestro amor en Cristo, ¿no? Pero si le construimos sobre la roca eterna que es Cristo Jesús, sin duda vamos a dar mucho fruto. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto y
Un abrazo a todos.